Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludo a Héctor Muñoz, ex asambleísta del movimiento Suma, experto en temas legislativos, y yo podría decir que es, sin querer, uno de los responsables de la pugna política que está en el país, porque, claro, el gobierno piensa que se aprobó esta enmienda constitucional para un poco equilibrar fuerzas, digámoslo así, entre el legislativo y el ejecutivo, pero resultó que fue una provocación para el gobierno. ¿Qué pasó ahí? No se calculó porque esto fue presentado hace más de 2 años. Fue presentado. Hola Milton, muy buenos días. Esto se presentó hace más de 4 años. Yo en la intervención que hice en el Pleno me equivoqué porque dije que esto lo presenté en el 2022. Yo en el 2022 ya no era asambleísta, yo lo presenté esto en el 2020, fue el 24 de junio del 2020. Es decir, van a ser 4 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que no había ninguna dedicatoria, no hubo ningún cálculo político, ningún cálculo coyuntural para presentar esto, sino que hicimos un análisis para equilibrar las fuerzas en la construcción de las leyes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y un poco también, digamos, pegarle un poco al hiperpresidencialismo que muchos nos hemos quejado en este país. Y efectivamente, a mí también me causó un poco de sorpresa cuando me llamaron de la comisión, 2 días antes de que se presente esto al Pleno, para decirme que se tiene que aprobar esto porque los tiempos para que la enmienda, digamos, el procedimiento de enmienda están establecidos en la Constitución. Y entiendo que vencían el 1 de junio. Tenían hasta el 1 de junio para poder abordar este asunto. Entonces, cuando fui a la comisión, expliqué cuáles eran las motivaciones y me sorprendió porque estaban 7 legisladores y pasó con 4 de 7 votos. O sea, casi no pasa. Entonces yo dije, en el Pleno no va a haber, bueno, no va a haber votos. Pues no necesitaba 92 votos para que esto suceda. Efectivamente fui al Pleno a exponer la cuestión y hasta el momento que expuse, dije, no voy a tener los votos porque veía que construí, había criticado a través del asambleísta que tiene en la comisión de enmiendas. Dije, el correísmo no va a votar a favor de esto porque ellos fueron los creadores del hiperpresidencialismo y son Claro. los mayores fans del hiperpresidencialismo. Y me dio mucha sorpresa cuando empecé a ver la votación. Bueno, ya me habían anticipado antes de que eventualmente el correísmo iba a votar a favor de esto. Y la verdad que fue sorpresa para mí tener 94 votos. Y ahí empezaron a festejar como si fuese victoria de algunos. Claro, claro. Y la verdad es que me llamó algunos temas la atención. Eh, Gente de ADN, abogados, conocedores en teoría del tema, se oponían a esto porque decían que, ¿cómo se puede tratar una enmienda en este momento si después esto tiene que ir a las urnas para ser refrendado? Un No, conocimiento las urnas van a una reforma parcial a la Constitución. O exacto, sea, hasta yo sé. un que- desconocimiento absoluto de la Constitución. O sea, abran la Constitución, ¿no? Eso no puede ser un argumento para que me digan que esto era, digamos, el timing no era el adecuado. pero el Cuando timing es el que hay, es el el que que hay, manda la ley. efectivamente. Pasó un año, porque si no, debatían qué pasaba. No está claro qué es lo que pasa. Pues, no existe digamos, una aceptación tácita de esto, o yo no encontré en ninguna parte de la legislación y lo estudié. Pero la Asamblea me parece que lo lógico era, por un tema de Cumplir lo que responsabilidad, le decía la ley, nada cumplir. más. Porque además de esto pasó, más allá de que tuve 45 firmas de apoyo, que eso es lo indispensable para poder meter Pues la sí, pues. enmienda, porque lo contrario, simplemente si no se cumple ese requisito, no entra la enmienda. Y después un dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, aquí es un procedimiento extenso para que se pueda llegar a dar un cambio constitucional. Ahora, el timing sí puede ser una coincidencia, porque además de esta debe ser una disposición la más rápidamente usada y más varias veces en menos tiempo, porque hubo veto total, archivo, ratificación, es decir, se usó la enmienda enseguida y varias veces, en una semana prácticamente. Sí, sí, porque a raíz de lo que entra en vigencia en la enmienda, los votos para la ratificación dejaron de ser con mayoría calificada a ser mayoría absoluta, es decir, en vez de 92, 70, que es lo lógico y lo que nosotros habíamos dicho, que efectivamente lo que siempre se dice, ¿no? Esto de que la razón no pide fuerza y que la lógica no puede ser, digamos, patrimonio de ninguna ideología, porque cuando yo tuve el apoyo de todas las ideologías, centro, derecha ¿cómo se llama? E izquierda, inclusive el mismo viceministro actual de gobierno firmó como apoyo a la enmienda que yo presenté en su momento. Es decir, sin la firma del viceministro simplemente esto no entraba. Es que a lo mejor si es que Daniel Noboa seguía siendo asambleísta, capaz que votaba a favor. Seguramente, porque eso es lo que a mí me sorprende, ¿no es cierto? La falta de coherencia, es decir, claro, cuando yo soy gobierno,
qué bueno el hiperpresidencialismo, pero cuando yo soy oposición, el hiperpresidencialismo es lo peor. El hiperpresidencialismo siempre es malo, independientemente de si uno es gobierno o no, porque esto llega a denaturalizar la función pública, que yo creo que es una Ahora, función ¿se muy valiosa. equiparan fuerzas o se le da más fuerza a la Asamblea? Porque, Mm, y también la opción de que el presidente vete totalmente. Dicen que la ley GATS, por ejemplo, podría haber sido un veto parcial. Podría haber sido un veto parcial para conversar, definir algo que les beneficie a los municipios y no le afecte tanto al gobierno. Pero no, fue veto total. Dicen que con esta ley va a proliferar los vetos totales. Sería absolutamente irresponsable por parte del Ejecutivo hacer eso porque desde mi punto de vista el Ejecutivo todavía tiene un desbalance a favor en el tema de la construcción de las leyes. ¿Y por qué? El Ejecutivo tiene la posibilidad, efectivamente, del veto total, tiene la posibilidad del veto parcial todavía, que el allanamiento a los textos del Ejecutivo se lo hacen con una mayoría simple, ¿no es cierto? Versus a la mayoría calificada que se necesitaba antes de que entre la enmienda. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente, cuando veta parcialmente y envía estos textos al legislativo, necesita únicamente la mitad más uno de los presentes para que su texto sea aprobado. ¿Qué quiere decir? Que si la Asamblea necesita el quórum de 70 voluntades, de 70 asambleístas para instalar el quórum, el presidente podría pasar los textos en su veto parcial con 36. Ya, Entonces, todavía sigue sigue. habiendo, desde mi punto de vista, sigue habiendo un desbalance. Esa es la Constitución 2008, sin Sí. duda. Y otra cosa, tiene la posibilidad también del veto por inconstitucionalidad y tiene la posibilidad del veto total. Que desde mi punto de vista, y yo conversaba con dos asambleístas que estaban en desacuerdo con la enmienda que yo presenté, pero estaban de acuerdo con esto que le voy a decir. Les dije, el poder del Ejecutivo debería también limitarse en el veto parcial, en el veto total, cuando la Asamblea apruebe las leyes por unanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no exista ningún voto en contra de un proyecto de ley y la Asamblea apruebe con todos los presentes a favor, debería tener el presidente, digamos, este obstáculo de poder vetar de forma total, tomando en cuenta que el presidente tiene asambleístas o bloque en Claro, el Parlamento, pues, ¿no? exacto, es Es lo contradictorio. lógico. Entonces, inclusive les decía, todavía sigue habiendo esto. Y otra cosa, cuando yo no presenté esto porque se me ocurrió a mí o a mi equipo, que le digo, la verdad, tuve un equipo de primera, sino que empezamos a ver también qué es lo que pasaba en la región. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Se ratifican los textos en las dos cámaras con mayoría absoluta. En Perú pasa exactamente lo mismo. Se ratifican los textos con mayoría absoluta, es decir, con la misma mayoría con la que se aprueban las leyes. Caso diferente es, por ejemplo, lo que veíamos en Uruguay. En Uruguay, tienen la misma mayoría para la ratificación que para el allanamiento. Y necesitan las tres quintas partes, es decir, en el Ecuador se necesitaría 82 votos, tanto para allanamiento como para ratificación, lo cual yo sí creo que eso es una locura y sí le merma esta acción al gobierno. ¿Qué sintió usted o qué pensó usted cuando después, seguramente por las noticias, veía que por poco y Héctor Muñoz es el golpista que está provocando la pugna entre los poderes del Estado? Espero que no lo vean así, y digo sinceramente porque fue sin ningún cálculo de nada. A mí me acusaron aparte que esta cuestión era totalmente populista, ¿no? No entendí nunca por qué. Esto es todo menos populista. La gente o no le interesa esto, o por último no entiende. Si los mismos asambleístas no entendían de lo que se trataba, al ser un tema absolutamente técnico y de procedimiento parlamentario, es muy difícil que esto se lo vea como populismo. Ahora, yo espero que, no sé si es que el gobierno me estará odiando o no, espero que Yo no. creo que tiene que entender, o sea, ya quedó claro que esto era un tema que se presentó antes de que exista el presidente Novoa, antes de que haya la muerte cruzada, antes de que exista Lazo siquiera, ¿no? Por supuesto, Claro, cuando entonces, Moreno era el presidente, ¿quién iba a saber que Lazo iba a ganar? Porque esto en teoría me hubiese tocado a mí presentarlo, o sea, con Lazo, discutirlo con el gobierno de Lazo. claro, Y la comisión, el primer debate, que el presidente y vicepresidente de esa comisión el presidente era Jiménez, el que después fue ministro de gobierno, y el vicepresidente de esa comisión era Diego Ordóñez. ujú. Está esto en actas. Imagínense lo que me dijo Jiménez a mí. Me dijo, conceptualmente me parece que es una muy buena enmienda, sin embargo, al ser asambleísta de gobierno yo tengo que negarme. O sea, aquí se cambian las leyes por coyunturas, se cambia la constitución por temas coyunturales, lo cual para mí es vergonzoso. Estoy hablando con Héctor Muñoz, son las 8:58, ex asambleísta. Me paso a un tema que es importante hoy. Eh, Primero, la asamblea está convocada de manera virtual a un tema bien importante que es autorizar o no el juicio penal a la vicepresidenta de la República. Hay un pedido de reserva presentado por la jueza Daniela Camacho sobre el texto que se va a leer hoy. Eh, la asamblea, ¿qué tendría que hacer? Para el tema de la reserva, primero analizamos esto. A Sí, ver, para el tema de la el reserva. tema de la reserva, la Asamblea tendría que tener una moción
para que esa moción, para que sea reservada, porque lo de hoy nace como algo público, ¿cierto? Si es que quieren que sea reservada, tiene que haber una moción y con mayoría absoluta, es decir, con 70 votos, se probaría que la sesión sea reservada, por un lado. Por otro lado, en el tema de la votación, esto es súper importante analizarlo porque creo que existe alguna confusión en algunas personas. Y sí, Si es que no existen los 92 votos exactamente para eso. autorizar el enjuiciamiento penal, simplemente la jueza no puede continuar con el proceso. Yo recuerdo cuando yo fui asambleísta en el 2017, cuando se presenta el tema de Glass, ¿no es cierto? Ajá. Por el tema Odebrecht, la asamblea votó y revisando los archivos justamente para esta entrevista, vi que hubo 128 votos, es decir, por unanimidad se autorizó el primer juicio, o sea, este juicio a Jorge Glass. Ujú. Después, me parece que en diciembre del año pasado se pidió una autorización para Glass por el tema de la reconstrucción de Manabí. Sí. Ahí la asamblea lo que le dijo es, él ya no es vicepresidente, yo no tengo que pronunciarme y usted siga. Es decir, no se dio la votación y por eso continuó, porque la norma es clarísima. La Constitución, el 120, número 10, dice que la Asamblea tiene la facultad de autorizar el enjuiciamiento penal al presidente o vicepresidente, pero en funciones, ¿no es O sea, cierto? este caso se asemeja más al Glass de 2017 que al Glass de Sí, 2023. si es que en el 2017 no hubiesen habido los 92 votos, Glass no hubiese podido ser procesado por la justicia. A ver, ¿tiene que haber 92 votos para autorizar Sí, o tienen que haber 92 votos para no autorizar? nada. La Porque decía, Constitución solo dice, habla de autorizar. le escuché al asambleísta Tayano Está decir, equivocado. este es un caramelo envenenado que nos acaban de dejar porque tiene que haber los 92 para autorizar o los 92 para negar. Si no hay los votos, la jueza puede interpretar como quiera, más o menos así. Yo lo respeto mucho y es mi amigo, y lo quiero a Vicente, es un Y tipo de primera, un gran asambleísta. es un tipo de primera, Sí. pero está equivocado. Está equivocado. Aquí la Constitución es clarísima. Lo único que puede hacer la Asamblea es autorizar con estos 92 votos. Si es que esto se queda en el limbo, es decir, si es que no existen los 92 votos, simplemente no se le puede enjuiciar a la presidenta, a la vicepresidenta. Y la moción tiene que ser esa, autorizar. Autorizar. Y si alguien pide la palabra y mociona no autorizar, ¿se Esto puede? ya, esto ya está en cuestión del presidente de la Asamblea para ver si es que esa moción pasa. Desde mi punto de vista, si es que yo fuese presidente del Parlamento, les pediría que me motiven, que me sustenten cuál es el artículo de la Constitución que le permite al Parlamento el no autorizar. Es clarísimo. Y si quiere lo leemos, 120, número 10, dice, autorizar el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente. No dice absolutamente nada más. Entonces yo creo que lo que tiene que pasar en esto, y entiendo que Esteban Torres lo dijo en un tuit, que lo leí ayer, que si es que se dan los votos, puede seguir la investigación, y si no se da, lastimosamente no puede continuar la investigación. Es así, aquí es blanco o negro, punto. Ahora, no habrían aparentemente los votos para evitar que la asamblea, a ver, no habrían los 92 Para votos para autorizar. autorizar. Sí. Es decir, ¿Se queda ahí? se queda ahí. El tema procesal, digamos, penal, pero la Asamblea podría activar el juicio político, ¿no es cierto? Porque la concusión que cambió el delito es una de las causales para que pueda tratarse un juicio político, Ahora, ¿verdad? lo que parecería que está pasando es que se están poniendo seguros por todo lado, es decir, el cambio de figura que lo hace a concusión para que ahí sí caiga en una causal de juicio político, 129 de la Constitución, Sí, porque por tráfico de influencias no le puedes procesar políticamente. no. Sí, penalmente, ¿qué puede pasar? ¿Qué sigue? Si hoy la Asamblea no autoriza que se enjuicie a la vicepresidenta, ¿viene el juicio político? Necesitan el 1/3 de asambleístas, es decir, 40 y pico, me parece, para presentar el juicio político en función de la causal segunda, me parece que es de 129 por el tema de la concusión. Esto va a la Corte Constitucional. La Ujú. Corte Constitucional emite un dictamen que yo creo que por el antecedente que se dio con el expresidente Lazo, este dictamen va a salir porque va a salir a favor, ¿no es cierto? Por esta verosimilitud, ni sé qué cosa. Exactamente, porque no se necesita sentencia previa para Ujú. que la Asamblea lo pueda enjuiciar políticamente. Se da todo el proceso y aparte, ayer había una discusión que decían, ¿tendrían que esperar todo que se evacúen los otros juicios políticos que están en la fila? No, No, ¿por qué no. no? Porque es Porque mandataria. porque este tiene un procedimiento especial en la ley y en la Constitución. Los otros juicios políticos son eh, por, por, eh, por no cumplir sus funciones. Este tiene causales específicas, este tiene que pasar por la Corte Constitucional y este tiene un proceso en especial. Entonces, una vez que sale el dictamen de la Corte Constitucional, la Comisión de Fiscalización automáticamente tiene que conocer y procesar en función de los tiempos que establece la Constitución y la ley. Y se necesitan, evidentemente, 92 votos
para que pueda ser A ver, censurada y destituida. como esto es político, se puede colegir de alguna manera que si hoy no hay los 92 votos, para el juicio político tampoco habrá los 92 votos. Desde la lógica de esto nos diría que sí, pero recordemos que estas negociaciones se dan hasta el final. Ayer, yo creo que, y todos sabemos que en política no existen, digamos, eh, co- no hay coincidencias en política. Ayer se autorizó, o sea, no les quitaron el partido a A Construye, construir. digamos. Entonces, Cuando estaban muertos, están aparentemente. muertos. Están muertos, claro. Entonces, yo no sé, los 48 legisladores del correísmo, sin esos votos no existen los 92, ¿no es cierto? Ajá. Pero no necesitan todos los 48, necesitan unos pocos para llegar a los 92 si es que hacen todo lo demás. O sea, si es que empiezan a conseguir las otras votaciones, no necesitan los 48 del correísmo, necesitarían algunos para llegar a estos 92. Son las 9:04, estoy pasado, pero me voy a pasar unos 3 minutos más porque no quiero dejar de preguntar. Entonces, ¿no debería la Asamblea dejar que la justicia determine para que no haya ni siquiera sombra de duda de decir después, los políticos evitaron que una persona que tiene un tema penal no responda ante la justicia? O al revés, para que la justicia sea quien diga, usted está injustamente siendo acusada, está libre de culpa, siga adelante. Y yo estoy de acuerdo con eso. Para mí esto sería lo que jurídicamente lo adecuado. Es decir, ¿por qué no dejamos que la justicia sea la que determine si es que la señora esta es culpable o no? ¿No es cierto? Desde lo jurídico. Pero aquí el componente político es el que influye muchísimo. El presidente dinamitó sus relaciones con la Asamblea Nacional y esto se traduce en qué? Se traduce simplemente en decirle, si es que yo voto a favor del enjuiciamiento penal, le estoy dando la vía libre al presidente para que se la saque de encima la vicepresidenta y él tenga la posibilidad de una vez que exista digamos, la ausencia definitiva, enviar una terna con las personas, mujeres tienen que ser necesariamente, Sí, que sí sean de su confianza y que el momento que él pide la licencia para la reelección, no le cambie todo el gabinete y no dejen títeres sin cabeza al minuto 2, porque es lo que va a pasar si es que Abad sigue. Entonces, claro. esto tiene una connotación política muy importante y que esto efectivamente es de preocupación de todo el gobierno nacional, o sea, del Ejecutivo, justamente por lo que pueda pasar en el momento de las elecciones. Si la Asamblea no autoriza, no se le puede eventualmente dictaminar una orden de prisión. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos Ya judiciales le pregunto esto como abogado, porque los tiempos judiciales, en el tema penal, la primera parte es la indagación previa, ¿no es cierto? Ahorita ya están en instrucción, o sea, se está pidiendo la autorización para cuando empieza ya el proceso penal en sí, ¿no es cierto? Cuando empieza ya la instrucción fiscal. ujú. Si es que la asamblea no autoriza, eso queda ahí. O sea, no hay cómo vincularla y pedirle prisión. O sea, No, la autorización es para vincularla. la autorización es para que el proceso siga. ¿Por qué le pregunto esto? Porque otra alternativa sería, para quienes la quieren sacar, que haya una orden de prisión, que ya no pueda cumplir con su encargo en la embajada y se configure la ausencia temporal. Es que esto quizás hubiese pasado en la etapa anterior. Si es que en indagación previa existían, digamos, los argumentos suficientes para que le determinen una prisión preventiva, digamos, ella ahorita debería estar, entre comillas, detenida. Pasado los 90 días, se termina esta ausencia temporal y empieza la ausencia definitiva. Ahí estaría fuera. Ahorita no. Ahorita no pueden hacer absolutamente Y nada. aquí no hay nada que consultar. Es decir, ¿No? si es que el presidente se va de campaña, ella tiene que quedarse al mando. Ella tiene que verse al mando, serán todos los ministros y ministras de su casa, se cambiará todo el gabinete, volverá el IVA 12, Claro, todo el esfuerzo del subsidio de los combustibles va, quitará. la gasolina. Seríamos una vergüenza internacional de magnitudes estratosféricas. Gracias por habernos acompañado y dado todo este importante punto de vista. Doctor Muñoz, es asambleísta. Nos vemos el lunes. Tengan buen fin de semana. Gracias.